Hola, soy el pastor Enrique Bremer y me da mucho gusto darte la bienvenida a este curso Reinventando mi negocio. ¿Por qué hablamos de reinventar nuestro negocio? Porque la pandemia nos ha desafiado a todos. Muchos hoteles, restaurantes, muchos comercios cerrando, muchas fábricas suspendiendo sus trabajos por meses. Todo esto a nosotros nos ha afectado profundamente. Junto con la pandemia se ha venido una crisis económica y surgen muchas preguntas, tales como, ¿cómo saco adelante mi negocio en tiempos de pandemia? ¿Qué cambios puedo hacer y cuáles son provechosos y cuáles debo evitar? ¿Qué cambios definitivamente no me van a servir? ¿Y cómo me conecto con mis clientes a pesar del confinamiento? Ese es un desafío enorme para la mayoría de nosotros. ¿Y qué nuevos servicios o productos puedo yo ofrecer en mi empresa? Y muchas otras preguntas como estas. En este curso, nosotros estaremos entrevistando a varios expertos empresariales del siglo XXI que nos van a compartir sus experiencias, fracasos y triunfos en esta pandemia. Es muy importante que nosotros podamos obtener de ellos experiencia y conocimiento para no tener que cometer los mismos errores y tener las mismas experiencias negativas que ellos ya hayan tenido. Por algo dice la Escritura que en los muchos consejeros hay seguridad. Quiero recordarte acerca de estos tiempos que una pandemia o cualquier otra crisis es una oportunidad de repensar lo que haces, el por qué lo haces, el cómo lo haces y recordar que todo negocio, toda empresa se puede reinventar, se puede adaptar y prosperar en cualquier tiempo. Recuerda, al que cree, todo le es posible. Ahora, hay unas preguntas que queremos hacernos para nosotros poder avanzar. Son preguntas que estaremos contestando en este curso. La pregunta primera es, ¿cómo salgo del apuro? Esta no es la pregunta correcta. No estamos buscando solamente ponerle un parche a la situación. Necesitamos reinventar lo que somos, lo que hacemos y el cómo. Necesito repensar mi negocio desde sus raíces. Y lo primero que queremos hacer es eliminar la distancia que tradicionalmente hay entre mi actividad económica y lo que Dios dice y hace. En nuestra cultura, Dios es el domingo, Dios es en algún momento de meditación, pero el trabajo y el negocio y el dinero, ese es otro asunto. Esta distancia no nos permite ser creativos, no nos permite enfrentar la adversidad con todo el beneficio de la sabiduría y de la bendición de Dios. Queremos eliminarla. Recuerda, el apóstol Pablo dijo en Hechos, capítulo 17, versos 24 y 25, que el Dios que hizo todas las cosas, Él es quien da vida y aliento y todas las cosas a todos nosotros. Así que tu negocio te lo dio Dios. No es el resultado de un accidente como lo heredaste o porque tú eres impresionantemente hábil, aunque seguramente tienes habilidades. El negocio que tú tienes, a final de cuentas, Dios te lo dio. Y lo primero que tú quieres preguntarte es ¿por qué? ¿Por qué me dio Dios esta cosa? Ahora, quizás si tú heredaste el negocio o nunca te has puesto a pensar, ¿por qué tengo este negocio? ¿Cómo vino esto a dar a mí? Y si tú eres de los que piensas, es que yo tengo mucha habilidad, pues la realidad es que tarde que temprano nuestra habilidad se ve rebasada. Necesitamos entender que esto vino de la mano de Dios. La siguiente pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué me dio Dios esto? Y lo que automáticamente todos decimos o pensamos es, pues para ganar dinero. Necesito poder poner comida en la mesa de mi familia. Mi negocio es para darle a mi familia lo que necesitan. Pero la realidad es que ganar dinero es la más frágil de las motivaciones para un negocio. Si lo único que te mueve a hacer lo que haces es poder ganar dinero, eso se te va a acabar.
Y no solamente se te va a acabar, te va a hacer daño en tu salud, en tus relaciones. El ganar dinero es un resultado de hacer negocio, pero no es la razón principal por la cual Dios nos da un negocio. De hecho, Dios nos da un negocio para que nosotros podamos traer un beneficio a otras personas. De hecho, en el primer capítulo de la Biblia, en Génesis 1, cuando Dios crea a la raza humana, Él dice que nosotros debemos fructificar, es decir, ser productivos. Pero fruto es un producto que beneficia a otras personas. Entonces yo me hago la pregunta, ¿qué beneficio le trae mi negocio, mi actividad económica a otras personas? Esto es donde encontramos la razón de ser de nuestro negocio. De hecho, Dios te ha dado tu negocio para que tú seas un instrumento suyo, un instrumento de su buena voluntad en un mundo difícil. Cuando empiezas a entender la razón, el por qué y el para qué de tu negocio, entonces puedes llegar a la tercera pregunta, que es ¿cómo? Y aquí es donde vamos a enfocarnos durante este curso, ¿sí? ¿Por qué? Aunque todo cambie, las circunstancias, el mundo, etcétera, los principios eternos nunca cambian, solo se aplican de diferentes maneras. Aquí es donde entra la creatividad. Así que nosotros estaremos viendo cómo se aplican los principios eternos a mi relación con mis clientes, tanto los antiguos como los nuevos clientes que quiero lograr. Cómo aplico estos principios a nuevas estrategias de ventas de lo que yo ya produzco y también a nuevos productos y nuevos servicios. Y cómo aplico estos principios a la comunicación del siglo XXI, que es muy diferente a la comunicación de todos los tiempos previos. Y finalmente, cómo aplico estos principios a mi equipo de trabajo. Todo esto lo estaremos viendo en estas semanas, así que prepárate porque vamos a aprender y vamos a cambiar y vamos a prosperar. Ahora, para nuestra primera sesión tenemos al ingeniero Mauricio Cortázar, un gran amigo, un experto en temas de finanzas y electrónica y todo lo digital. Él es el dueño de la empresa Next Technologies, que es la principal empresa de facturación electrónica para hoteles y restaurantes en la República Mexicana. Adicionalmente, él hace facturas electrónicas para muchas empresas, muchos comercios gigantescos, cadenas nacionales que hoy no quiero mencionar, pero que tú conoces. Él nos va a hablar de las experiencias muy duras que vivió, porque todo lo que es el rubro de hoteles y restaurantes, pues en la pandemia se desplomó, y cómo él y su empresa han salido adelante. Préstale mucha atención. Mauricio, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Enrique, el gusto es mío. Gracias por este espacio donde podemos compartir con la gente, con todas las personas que sé que te ven a través de esta plataforma. Hoy somos muy digitalizados a través de esta crisis y es un honor compartir con ustedes estas experiencias y todas las cosas que hay alrededor de los negocios y todas las cosas interesantes que tenemos que reconstruir, que fíjate que son muchos detalles que hoy tenemos que replantearnos, pero con muchísimo gusto, encantado de colaborar con ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Mauricio y su esposa Miriam, así como su equipo en Next Technologies, han sido instrumentales en lanzar uno de los proyectos educativos más importantes de esta década, quizá de mucho más tiempo, en el norte de México, pero que ahora está abarcando toda la República y varios países en el continente americano. Así que tenemos una larga historia ya de colaborar en inventar o reinventar cosas que pues quizá ya tenían mucho tiempo haciéndose de una manera y ahora las estamos haciendo de otra y el resultado está siendo muy positivo. Bien, Mauricio, no quiero quitarte tiempo.
Tú has pasado por varios meses de unos desafíos fuertísimos con tu empresa. Platícanos un poco lo que has vivido. Con todo gusto, Enrique. Mira, lo primero que quiero compartir con ustedes es un planteamiento que comenzaste tú hablando acerca de este. ¿Qué tan lejos puede estar Dios de un negocio? Y hoy te voy a explicar al final de nuestra charla qué tan cerca debe de estar. Pero el emprender o la definición de construir un negocio ya en sí mismo es un acto de fe, donde no sabes qué va a pasar. Por supuesto que nada te garantiza que vas a llegar a los resultados esperados. Todo funciona en un Excel. Así que esta parte de incertidumbre de cualquier negocio, Dios la puede llenar y ser suficiente en la parte donde ya no depende de nosotros. Desde mi punto de vista, los negocios tienen ingredientes en donde escapan de la posibilidad humana, pero voy a dejar esta casillita para que al final platiquemos un poco acerca de este tema y seguramente creo que todos nosotros hemos tenido situaciones en nuestro negocio, en nuestra empresa, en donde el dinero no ha podido resolver. Quiero que empecemos a hacernos preguntas, ¿no? Donde nuestros conocimientos se ven limitados o sobrepasados, o donde ya hiciste todo lo que estaba bajo tu control y aún así están faltando cosas, ¿no? Así que emprender, desde mi punto de vista, es hacer cosas que parecen imposibles y comprometerte tú y comprometerte a hacer las cosas con excelencia. Esta pandemia nos ha llevado a hacer cosas no solo excelentes, sino extraordinarias. Y donde le das valor a otros a partir de lo que tú haces. Creo que esta es la base de cualquier negocio. Reconocer que nosotros generamos valor a las personas a las cuales les damos nuestros servicios, nuestro producto, y que hoy en día estamos buscando replantear ese valor, que a lo largo de esta plática quisiera compartir con ustedes cómo replantear este valor. Pero me queda muy claro. Entonces, en cualquier circunstancia, en cualquier situación económica o moral, nosotros tenemos la posibilidad de producir valor para las personas. Es correcto, Enrique, porque al final del día, una de las partes que hemos aprendido es estamos diseñados para dar. Todo el tiempo, los seres humanos, hay una parte que me encanta que dice, porque dando es como recibimos. Un negocio, continuamente estás dando valor y continuamente estás haciendo mejor las cosas para dar más valor. Así que una de las actividades más nobles que podemos hacer es justamente emprender, tener un negocio, porque a través de ese podemos estar dando valor. ¿Qué tanta calidad estás produciendo? Es una pregunta que me gustaría que en esta plática, en este curso, te replantearas. Que tú identifiques el valor, qué tanto valor estás dando a la gente que recibe tu servicio, tu producto, ¿no? Otra cosa muy importante, no importa el rol que desempeñemos dentro de una organización, dentro de un negocio, no importa el ámbito o la actividad, es importante describir el valor que se aporta en el proceso de construcción de ese valor. Y ahí es donde muchas veces estamos teniendo en nuestra empresa personas que no están apuntalando el valor de nuestro producto o servicio. Estábamos hace algunos 5 meses concentrados en una serie de actividades que no necesariamente describen valor y que generan valor. A raíz de esta pandemia, los empresarios debemos cuestionarnos cuáles son las personas, cuáles son las actividades, cuáles son los gastos que estaban haciendo que se produciera un verdadero valor. Hay mucha gente en la compañía que me gustaría que tú revisaras. Generan muchas actividades, pero poco valor. Nos medimos con respecto de las horas que trabajan las personas.
Hoy tenemos que medirnos con las horas que generamos valor e impacto al servicio que nosotros damos, ¿no? Así Ya. que estamos llamados a hacer, a partir de este reto que nos trajo el mundo, cosas con valor. Uno de los primeros elementos que tenemos que hacer es poder comparar nuestro producto hoy con el producto que queremos tener, con el servicio que queremos tener. Y esto nos va a llevar a describir los pasos que tenemos que dar para poder dar este servicio de excelencia que estábamos obligados a dar hace 5 meses y ahora tenemos que dar un servicio extraordinario. Y sabes una cosa, con el mismo precio, porque ahora lo que tenemos que hacer es más eficientes. Entonces, Sí. este es el reto de los empresarios. Mauricio, me llama mucho la atención algo que acabas de decir. Dices, yo debo estar comparando mi producto o servicio con el producto o servicio que yo quiero llegar a dar más adelante. O sea, no es tanto compararme con el que vende mi mismo producto a una cuadra, sino compararme con aquello que yo quiero lograr dar, que es mejor que lo que doy ahora. Exacto, Enrique. Mira, hoy en día hemos entendido que las empresas nos hemos desvinculado del cliente y entendiendo por el cliente la persona que recibe ese valor o beneficio del producto o servicio. Hablando, por ejemplo, de un libro, el verdadero cliente es el maestro y el alumno. Y cuando empezamos a entender el valor que está recibiendo, lo que para él es importante, entonces nosotros empezamos a confeccionar nuestro producto o servicio de acuerdo al valor que está esperando la persona recibir. La verdad es que todos estamos en un mundo o en una época en donde queremos recibir todo el valor posible de lo que compremos. Llámese Sí. un coche, un servicio. ¿Y qué sucede? Que continuamente nos sorprende. Oye, ¿ya viste que le pusieron un nuevo botoncito? Oye, ¿ya viste que esto tiene una mejor ergonomía? O sea, porque continuamente queremos ser, vamos a decirlo así, ser sorprendidos de nuestro producto que estamos acostumbrados a comprar o a recibir. Y eso genera un concepto de fidelidad. El descubrir que la gente está siendo escuchada. Así que uno de Sí. los puntos que hoy nosotros tuvimos que reconfigurar justamente tiene que ver con escuchar a nuestro cliente. Estábamos como ratones de biblioteca y seguramente muchos empresarios lo estamos, confeccionando nuestras ideas, pero sin escuchar al cliente. Todo proceso en la empresa empieza y termina con el cliente. Es un proceso en donde tenemos que dejar de excluir al cliente e incluirlo en nuestras actividades diarias y pensar en los beneficios que está adquiriendo. Así que hoy es un momento de salir a escuchar al cliente. Uno de los puntos que para mí fue muy importante es, voy a decirte, empezando a hablar de la pandemia, Sí. un reto que tuvimos fue que se nos cayeron las ventas. Claro, Sí. se vaciaron los hoteles, se vaciaron los restaurantes y la gran pregunta es, ¿y ahora qué hacemos, no? Te voy a platicar algunos aspectos. Fue muy Sí. chistoso, pero nosotros nos dimos cuenta de la pandemia. Íbamos a unas juntas a Monterrey y llegamos me acuerdo perfecto, 17 de marzo y la ciudad estaba vacía. Llegamos al restaurante más, donde más gente llega a hacer negocios y éramos los únicos en la mesa. Ahí me cayó Wow. el 20 de la magnitud del problema, porque Sí. todos pensábamos, no, 2, 3 semanas de trabajar en home office, ya qué padre, va a estar todo muy bonito. Y cuando vemos el restaurante vacío, me cayó el 20 de que nuestros clientes también iban a estar vacíos, sus restaurantes, y que los hoteles también iban a estar vacíos. Entonces, teníamos que entender que el dinero no iba a llegar simplemente de los árboles y se iba a llegar en automático. Entonces, ahí fue donde hicimos una planeación. Eh, Te quiero compartir con tu auditorio que siempre los retos nos llevan, tú hablas de reinventarnos. Para Sí. inventarnos tenemos que replantear cosas. Así que invito a tu auditorio a que tome
un papel y un lápiz y empiece a Ok. hacer una planeación diferente. Es decir, que la gente comience a modelar el negocio no de acuerdo a cómo antes estábamos acostumbrados, sino de acuerdo a las cosas que hay que reforzar, reinventar y sobre todo las actividades que tenemos que hacer en medio de una crisis. Déjame decirte que lo primero que hicimos fue, ese día, todos nuestros clientes que íbamos a visitar nos cancelaron porque ya estaban en casa. Recuerdo que dejé la maleta en el restaurante, empezamos a ver que no había realmente una actividad. Nos regresamos ese mismo día, fue un viaje de ida y vuelta y nos hicimos, y tuvimos que hacer vamos a llamarlo así, cerrar la puerta. Me junté con mis directores y les dije, señores, tenemos que hacer una planeación. Vamos a hacer una reconfiguración de la organización para poder enfrentar esta crisis. Y me refiero a cambiar roles de personas, cambiar actitudes, cambiar cosas que estábamos acostumbrados a hacer. Ya no íbamos a estar reconfigurados como un área de administración, el área de facturación, el área de ventas, sino comenzamos a reconfigurar a la empresa con 10 puntos. Estos 10 puntos, seguramente cada proyecto, cada empresa pueden ser o no diferentes, pero te quiero platicar algunos. Me acuerdo perfecto que un área se llamó Nuevas Fuentes de Financiamiento y Nuevas Formas de Generar Ingresos. En la vida, Enrique, había existido esa área, pero tuve que poner a un grupo de personas que a partir de ese día se durmieran, se despertaran, soñaran cómo generar nuevas formas de traer ingreso a la compañía. Es importante aclarar a nuestro público que como la empresa de Mauricio, Next Technologies, es una empresa de facturación electrónica que se especializa en hoteles y restaurantes. De hecho, es la empresa líder en México de facturación electrónica para este rubro. Al cerrarse los hoteles y cerrarse los restaurantes, se le acabó por completo el negocio. O sea, ya nadie necesita facturar porque no hay clientes, nadie se está quedando en hotel, nadie está comiendo en restaurante y de repente ya no había ingresos. Es correcto, Enrique. Así que la empresa fue reconfigurada. Estas áreas que siempre tenemos ya de cajón, a una nueva área que se llamó así, Nuevas Formas de Generar Ingresos. Me acuerdo que otro de los puntos de los que hablábamos fue un área de reducción de gastos. Y comenzamos a ver que teníamos muchos gastos que podían ser hoy no importantes para una crisis. Le decía a todo el equipo que estábamos en guerra. Y cuando tú estás en guerra, las cosas son diferentes. La configuración es distinta. Así que yo los invito a que hagan este plan acorde a las metas que hay que lograr. Este equipo comenzó a revisar todas las facturas que teníamos de gastos, todos los elementos y descubres que puedes vivir con menos cosas y que no necesitas todo lo que estás gastando. Así que la tarea fue, otra área, por ejemplo, fue negociación con nuestros proveedores y con nuestros clientes. Por primera vez, Enrique, tuvimos que hablar con cada proveedor y con cada cliente. Los que generaban el gasto, por supuesto, los proveedores, los que generaban el ingreso. Y sabes una cosa, nos llevamos sorpresas impresionantes. Yo quiero compartir con tu auditorio a que hagan este ejercicio, que se tomen la tarea de hablar con sus proveedores. Si son una empresa muy grande, les pediría que lo hagan con los más importantes y que los escuchen. Pero lo más importante de llamar el teléfono no es una negociación, es ¿cómo estás tú? Que hoy tu proveedor y tu cliente escuche de tu propia boca, de tu propio negocio, que estás interesado en ellos. Es una pandemia mundial. No es un error que hayamos cometido alguno de nosotros en nuestro negocio. Y todos estamos siendo afectados en mayor o menor grado, pero nos vino a replantear cosas. Así que
uno de los consejos que puedo compartir contigo es: ten esta sencillez, capacidad de contactar y comunicarte con tu cliente y tu proveedor para decirle, oye, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te ha ido en esta etapa? Y la segunda pregunta es, ¿cómo te puedo ayudar? Porque cuando tú extiendes la mano para ayudar, estás creando un vínculo de confianza para que también te puedan ayudar. O sea, implícitamente... Platícanos un par de estas experiencias que tuviste, porque uno normalmente en una situación así, lo que menos quiere es llamarle a su proveedor, porque pues le debo, me va a cobrar, ¿verdad? Entonces, platícanos un par de las sorpresas gratas que tuviste al conectar con gente en esta actitud. Mira, definitivamente fue increíble. Evidentemente, te voy a decir uno de los 10 puntos, me voy a adelantar, pero uno de los 10 puntos fue hacer un war room en donde desde hace 5 meses, desde el 2021, desde el 23 de marzo, tenemos este war room, que es un war room de oración. Los creyentes en la empresa nos reunimos 8:30 todos los días, de lunes a viernes, a orar por este proyecto. Este proyecto que nació exactamente en marzo. Y recuerdo que cada que tomábamos el teléfono y que inclinaba el rostro, decía: Dios, danos mucha gracia porque tenemos que negociar cosas importantes. Una de las experiencias fue estamos en un corporativo en Insurgentes, la gente que conoce la Ciudad de México, está el World Trade Center y es un centro financiero, uno de los centros que tiene la capital, así como Polanco, como Reforma, hoy Santa Fe. Sobre Insurgentes hay varios corporativos. Entonces había que negociar la renta. Entonces había que negociar el costo de ese espacio. Y pues bueno, tomamos el teléfono, hablamos directamente la hija del dueño, y esta llamada de ¿cómo estás? Antes de pedir a cualquier otra cosa fue impactante, porque la chava dice, pues estamos sobreviviendo, al igual que sé que todos ustedes. Así que pudimos empatizar, Enrique, de que esto no es un tema de una sola empresa, sino está pasando en todo el mundo. Están sintiendo miedo, están sintiendo pues desesperación de que los ingresos, de lo que contabas con ellos hoy, ya no los tienes. Tienes que volver a contar con qué cuentas. Así que fue muy padre poder ver la actitud, me encantó, de verdad. Negociamos prácticamente el primer mes sin pagar la renta, los siguientes meses seguimos pagando el 50%, pero fue gracias a la actitud de poder llegar con esta humildad y poder llegar con esta empatía de decir cómo nos apoyamos. Entonces, de verdad fue porque aparte siempre se había caracterizado por ser como bastante rígido en las negociaciones, y esto nos permitió poder entender que atrás de ese teléfono y atrás de esta cámara hay una persona que está viviendo la pandemia. Entonces, no te dé miedo hablar con tu proveedor ni con tu cliente para platicar cómo están y poder ponerte en una perspectiva de cómo él está viendo la situación. Es uno de los puntos que nos funcionó muy bien. Pudimos llevar en este proyecto la reducción de gastos a un límite en donde nos permitía, evidentemente, no contar con un ingreso importante, pero sí poder mantener, les comentamos en la compañía, vamos a mantener en estado de coma a la compañía, con la intención de que no gaste energía. Ya ves que por eso un coma inducido significa pones a tu cuerpo con el gasto mínimo de energía para que esa poca energía se concentre en el corazón y órganos vitales. Y exactamente eso fue lo que hicimos, poner a la compañía en los gastos mínimos de operación. Entonces hicimos un planteamiento de una serie de proyectos, fueron 10 proyectos, en donde estos son de los más importantes. Quiero compartir otro más que es para mí vital, que tiene que ver con la comunicación y reforzamiento de la cultura. Las primeras personas que tienes que ayudar es a tu personal.
¿sí? Es verdad que tienes que comunicarte con tu proveedor y tu cliente, pero internamente, las pláticas internas se convierten en las pláticas externas. Así Sí, que como se siente tu gente, entonces va a ser la forma como se están sintiendo el resto de las personas afuera. Lo primero que tienes que hacer es cobijar y hacer un plan de comunicación. Evidentemente sí, es un plan de comunicación diferente. Nosotros establecimos una serie de reuniones todos los lunes. Toda la compañía nos reunimos, no importa dónde estemos, y podemos comenzar a no solo ser empático con la gente, sino poder alentarlos y motivarlos. Por sí, supuesto que hay incertidumbre, Enrique. Las primeras claro, preguntas que me claro. hacían es, ¿cuándo regresamos a la normalidad? Hoy en día todavía no las sé contestar, pero lo que sí fuimos haciendo es construyendo puentes de confianza que sin tener la respuesta a esa pregunta, podemos descubrir que hemos ido resolviendo problemas más inmediatos, problemas que nos angustian más, y hoy la respuesta de cuándo regresamos a una normalidad ya no es tan importante como la confianza y la comunicación que se ha establecido. Hoy estamos convencidos que somos un Sí. equipo y que somos un equipo más fuerte que cuando comenzó la crisis. Así Qué que importante es para tus colaboradores es saber que tú estás a favor de ellos, que tú estás velando por ellos y que estás abierto. La situación que nos ha pegado a todos, no estás culpando a nadie, no estás usándolos a ellos. O sea, es un ambiente que es tan diferente a lo que típicamente consideramos un ambiente de trabajo, donde muchas veces hay cierta enemistad o cierta agresión de parte de patrones a empleados, a colaboradores, y tú estás hablando de un ambiente de confianza que no se da por sí solo, sino que tú le invertiste tiempo, conversaciones, el escuchar para poder llegar a esta clase de ambiente en tu empresa. es correcto, Enrique. Fíjate que nos asesoramos de gente de comunicación, de poder tener esta sensibilidad, porque a pesar de que un director o un dueño de una compañía también tiene esta misma angustia, lo primero que tenemos que hacer es poder, poder compartir, comunicar que no están solos, que es un equipo de trabajo. La Sí, realidad es que cuando formas una comunidad o un equipo de trabajo que está pretendiendo los mismos intereses, se vuelve más sólida por el trabajo que se desempeña en conjunto que el trabajo en lo individual. Así sí, que le tienes que dar más valor al resultado en equipo que al resultado individual. Le tienes que sí, dar más valor a poder comunicarnos mejor. No fueron fáciles los primeros días, ya sabes, esto de la tecnología, que el internet, que la cámara, que muchos aspectos. Y a veces, fíjate que es muy chistoso, pero a mí me dicen, yo escribo en un pizarrón y me comunico mejor gráficamente. Y sí, cuando no tengo este pizarrón, les digo que me dejan mudo, pero he aprendido a hacer esta comunicación virtual y poder descubrir otras formas de comunicarme asertivamente con el equipo. Así que los invito dentro de esta serie de consejos que puedo compartir con ustedes a que construyan puentes de comunicación permanentes. No es solo por la crisis, no es solo a veces. La gente agradece la constancia de saber que está siendo escuchado. Abrimos, por ejemplo, una serie de foros, de encuestas, para poder descubrir cuáles son los aspectos que más estaban afectando a nuestros colaboradores en esta pandemia. Así que los invito a, evidentemente, anónimo para que la gente se sienta más cómoda de qué es lo que más les está afectando. Y te voy a decir una cosa, el encierro afectó a todos, el encierro está cambiando estructuras, pero al final del día, el sentirte que perteneces a algo va a lograr que ese sentido de pertenencia, de comunidad, te pueda arropar. Así que trabajen en un sentido de pertenencia
de una manera importante. Hemos descubierto formas, te quiero compartir algo muy rápido. En esta pandemia cumplimos 11 años como empresa. Entonces, el día del cumpleaños de Next, mi equipo estaba diseñando cómo festejarlo virtualmente, ¿no? Entonces, pues se les ocurrió al equipo administrativo enviarles un depósito en donde podían comprar comida para su familia y donde hicimos una comida virtual todos los colaboradores y compartimos varias cosas juntos. No era el reto virtual, sino las barreras que existían en la pandemia las pudimos brincar. Fue un momento muy padre donde todos estábamos festejando con la misma comida, a la misma hora, con nuestras familias, y hicimos pues un espacio muy padre, muy bonito, de poder estar juntos a pesar de las distancias. Creo que el reto de hoy como empresario se llama acortar distancias con tus colaboradores y poder descubrir lo que le está afectando. Una de las cosas que pusimos es el principio refrigerador. Nadie puede tener el refrigerador vacío. Si tú necesitas algo, la empresa vamos a hacer lo que necesites para que te podamos apoyar. Porque evidentemente tuvimos que hacer una reducción de salarios, tuvimos que hacer algunas reducciones importantes con algunos colaboradores, donde pudimos ayudarlos a que se pudieran colocar en otras empresas. Pero lo más importante es que a pesar de esta crisis económica, nos hemos unido más porque hay esta comunidad que necesitas construir. Así que antes de construir hacia afuera, el reto mayor es construir internamente. Hacia adentro. Correcto. Pues ahí lo tienen. Mauricio Cortázar, ingeniero director principal de Next Technologies, con una extraordinaria aportación a cómo reinventar mi negocio. Este tiempo de pandemia requiere que todos nosotros crezcamos y de esa manera seamos más útiles a Dios y a la raza humana. La siguiente sección de esta entrevista estará disponible hoy mismo. Te invito a verla cuando tengas oportunidad. Nos vemos.